panel técnico, es un honor presentar a la doctora Laura Elena Garza Bueno, investigadora del Colegio de Postgraduados, con el tema Asociatividad para acceder a financiamiento y potenciar inversiones. Antes, me permitiré dar una breve semblanza de la doctora. Es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un PhD de la Universidad Estatal de Moscú. Actualmente es profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados y profesora por asignatura en la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y en diversos momentos se ha dedicado al servicio público, donde ha dirigido programas de capacitación a nivel nacional para el desarrollo de empresas y entidades financieras del sector rural. A lo largo de los 30 años de colaboración en el Colegio de Postgraduados, ha sido responsable de formación de recursos humanos a nivel de maestría y doctorado. Ha publicado libros como autora única y compartido la autoría de 7 libros, destacando el más reciente de ellos, Entidades Financieras Indígenas. También ha publicado más de 45 artículos, algunos en calidad de autora única y otros como coautora, además de numerosos resúmenes de ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales. Disfrutaremos también de la ponencia por parte del ingeniero David Ojeda Yáñez, director general de SOFOM Capital Mujer de Oaxaca, con el tema Capitalización y Empoderamiento de Mujeres. Antes, me permitiré dar una breve semblanza de nuestro ponente invitado. Ingeniero David Ojeda Yáñez, ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad Autónoma Chapingo. Incursionó en la investigación científica en el International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics de 1985 a 1993. En la banca comercial, adquirió experiencia en crédito agrícola y fondos de fomento, así como en la cooperación de la banca comercial de 1994 hasta 2005. A partir de 2005, se inició en las microfinanzas como director general de Capital Mujer, SADCB. Desde entonces, ha participado en el Consejo de Administración de Prodesarrollo AC. Actualmente es consejero en Credit Capital. Muy buenas tardes. En primer lugar, antes de iniciar mi exposición, quisiera agradecer la invitación que me hizo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la SADER, y por supuesto al resto de instituciones que están organizando este evento. Muchas gracias por haberme invitado y esperamos que esta presentación sea de satisfacción de no solamente de los organizadores, sino de quienes están atendiendo a este evento. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación con una primera lámina en la que planteo el objetivo de esta presentación. Lo primero es plantear la necesidad de una estrategia de asociatividad y de integración económica. Bueno, con esto estoy respondiendo a una petición concreta que se me hizo de abordar este tema, y es un tema en el que he venido trabajando junto con un equipo de académicos, tanto del Colegio de Postgraduados como de otras instituciones, en el asunto de la asociatividad y la integración. Entonces, la estructura que voy a seguir en la presentación es la lógica, es decir, el problema primero, luego la estrategia que estamos planteando como solución y que tiene exactamente que ver con la temática a la que se me invitó a participar, y por último compartir algunas experiencias que muestran la viabilidad y resultados positivos de esta estrategia. Esa es la estructura. La siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué problema nos referimos? Nos referimos en particular a la distorsión estructural de las cadenas productivas, es decir, al hecho de que la gran mayoría de las unidades de producción rural, y que es más del 98%, retienen mucho menos del 10% de la riqueza que se genera estas cadenas. Es decir, que apenas un 2% de las unidades de producción son las que se quedan con la mayor parte del pastel, con el 90% de la riqueza, porque
porque controlan el resto de los eslabones. Entonces, esta distorsión estructural no solamente tiene efectos negativos, que es algo ya abordado por muchos expertos en la economía sectorial. En particular, quiero destacar que nos preocupa en el hecho de que además está afectando o puede afectar el resultado de programas institucionales que hoy están poniendo mucho énfasis en incrementar la producción y la productividad de estas unidades de pequeños productores. En la medida en que estos incrementos no encuentren salida en el mercado, no puedan encontrar canales de comercialización. Y por último, esta propuesta que estamos haciendo como equipo del Colpos, consideramos que la mayoría de los productores conocen el enfoque de producción, pero no el de mercadeo. Es decir, tienden hacia la acción individual y no a la colectiva. De ahí la importancia de generar una estrategia que promueva, estimule, fomente este vínculo entre los productores para poder alcanzar economías de escala y trascender del eslabón de la producción primaria, que, reitero, es el hecho de que la gran mayoría de los productores, de los pequeños productores, que son la mayoría en nuestro país, está anclado, está básicamente en el primer eslabón, que es el más riesgoso y es el que, como lo dije al principio, en el que se queda la menor parte de la riqueza. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿cuál es la solución que nosotros planteamos? Si no somos realmente los únicos economistas o los únicos interesados en el desarrollo rural que estamos proponiendo esto. Lo que proponemos está basado en principios teóricos muy sencillos de la economía, que son las economías de escala. Entonces, lo que proponemos son proyectos de integración económica que permitan a los productores asociarse para crear empresas que alcancen escalas económicas rentables, para reducir los costos de producción. Se trata finalmente de establecer proyectos de integración económica de una manera gradual. Estoy hablando de una estrategia que puede llevarse a cabo perfectamente en un horizonte de 3 años, más en algunos casos, pero que finalmente puede ayuda, como lo veremos en algunos casos, a resolver este asunto de la distorsión estructural de las cadenas. La siguiente, por favor. Aquí, antes de continuar en el planteamiento de esta estrategia, yo quisiera enfatizar 2 conceptos que nosotros usamos de una manera muy particular: el de asociatividad e integración económica. Hay muchos expertos que hablan de asociatividad en un sentido muy amplio, pero en lo particular nosotros hemos decidido acotar asociatividad al hecho de que nos referimos a unidades empresariales únicas, unidades empresariales de un solo eslabón, y diferenciamos de esta manera de la integración económica. Es decir, cuando hablamos de asociatividad, estamos fomentando o promoviendo la agrupación para una sola unidad económica, y cuando hablamos de integración económica nos referimos a la vinculación entre varias unidades empresariales, pero, ojo, conducidas por el mismo grupo de productores. Y enfatizamos en particular esta última aseveración, es decir, la integración económica de distintas empresas de la que estamos hablando en nuestra propuesta implica que estén bajo el dominio de los mismos productores. O sea, mientras que cuando se habla de articulación o de vinculación en otros enfoques, pudiera no estar ligado al hecho de que sean los mismos productores los dueños de estos corporativos de empresas. Y quiero hacer esta diferencia porque si bien el enfoque teórico en el que estamos apoyándonos es el de cadenas de valor, no le damos la vuelta, por decirlo de esa manera, al concepto de cadenas de valor, porque este puede estar simplemente desarrollado como una forma de asegurarse proveedores y no como una forma de darles a los productores la conducción
y el manejo de sus propias empresas. Entonces, esa es una diferencia que nos parece muy importante enfatizar, aunque, reitero, el principio teórico en el que nos basamos es exactamente el mismo, el de conformación de cadenas de valor. La siguiente, si es tan amable. Sí. No cambió. Sí, ¿no? Ajá. Sí, se pasó una. La anterior, por favor. Sí, perdón. Ajá, sí. Bueno, ¿qué es un proyecto de integración económica? Nos referimos por un proyecto de integración económica a un corporativo de empresas sociales que desempeñen funciones económicas en la cadena. Puede ser abasto de insumos, servicios financieros, servicios de mecanización, acopio, transporte, etcétera, etcétera. Y es factible realizarlo mediante un proceso de fortalecimiento primero de la producción primaria y la construcción progresiva de empresas. ¿Cuál es el meollo del asunto? Pasar de la acción individual en la producción primaria a la gestión colectiva, empresarial y corporativa a lo largo de toda la cadena productiva. Esto definitivamente es factible. Hemos conocido algunas experiencias, hemos participado en cierta medida en algunas de ellas y ahorita vamos a comentar. Pero bueno, es importante que quede claro que estamos hablando de asociatividad e integración económica, basados en un enfoque teórico compartido por muchos interesados en promover el desarrollo en el sector rural, pero con las diferencias que yo acabo de señalar hace unos minutos. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver en la lámina que estamos compartiendo un esquema del proyecto de integración económica, que es un corporativo de empresas que puede incluir a todas estas, puede ser únicamente una o dos de ellas. Lo único que queremos es ilustrar la idea que se tiene de un proyecto de integración, digamos, total. Depende del cultivo, depende de las características del beneficiado, de la transformación, de la manera de moverlo, etcétera, por lo que el número de empresas o las empresas que sea más significativo apropiarse por parte de los productores sean las prioritarias. Entonces, en ese sentido hay diferentes casos, pero bueno, finalmente el esquema lo único que busca es ilustrar la idea de lo que significa un corporativo de empresas. La siguiente, por favor. Sí. ¿Qué resultados genera un proyecto de integración económica? Bueno, no se necesita haber hecho un doctorado en economía para saber que esto permite reducir costos, generar valor agregado, esto contribuye a incrementar la rentabilidad, los ingresos de familiares, etcétera. Eso es ampliamente sabido. La cuestión es que la pregunta en qué medida podemos lograr un proyecto de integración económica. Pero antes de eso yo quisiera, la siguiente, por favor, mencionar que un proyecto de esta naturaleza, ustedes pueden ver en pantalla, les comento solamente uno de los casos, es una organización, el nombre está arriba, Productores Indígenas del Popocatépetl. Ellos son productores de sorgo, ellos se encuentran en el estado de Puebla y ellos han venido precisamente apropiándose de los distintos eslabones de la cadena. Ustedes pueden ver en pantalla, básicamente son los que son fundamentales para la producción de sorgos. Es la misma entidad financiera la que está a cargo del proceso de comercialización, no está ahí en la lámina, pero finalmente ella es la que se ocupa de todo este proceso. ¿Sí? Entonces, no solamente ellos cuentan con los insumos, el crédito necesario para poder operar, la mecanización, las máquinas que ellos requieren, la asesoría, sino también hay un centro de acopio que están trabajando y por supuesto, la comercialización. Y quiero decirles que en este caso, además, ellos ahorita ya están produciendo alimentos balanceados y
les interesa llegar a lo largo, al último eslabón de la cadena, que es la producción de carne de cerdo. Porque, como ustedes saben, el sorgo es un producto que a nivel internacional está sujeto al precio, y entonces no es mucho el margen de beneficio que ellos pueden lograr, pero sí ya con la venta de carne. Pero bueno, es solo un ejemplo de cómo digamos, esta posibilidad de que pequeños productores, estoy hablando de pequeños productores del estado de Puebla, fundamentalmente es población indígena, que ha logrado apropiarse de distintos eslabones de la cadena y esperan llegar hasta el último eslabón, que es el de la producción de carne de cerdo. La siguiente lámina, por favor. Pero bueno, esto que tiene que ver con el financiamiento, la invitación tenía que ver con asociatividad, integración de la que nosotros hablamos y financiamiento. Bueno, aquí la siguiente, por favor. El asunto es que como todos sabemos, el financiamiento es fundamental, facilita todos los procesos que tienen que llevar a cabo las unidades económicas, impulsa el crecimiento, pero también es sabido que tenemos una cobertura muy baja en este país de servicios financieros en general y no digamos de el crédito. No solamente no puede atender a toda la población, sino además el que hay está concentrado en algunas entidades y segmentos. Y bueno, por si fuera poco, además de una escasa oferta, tenemos una serie de barreras de acceso al crédito. Es decir, es muy pocas las unidades de producción. Si los datos del INEGI hablan de un 10% de las unidades de producción que son las que acceden al crédito. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución? Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar que cuando se me invitó a esto, la idea es decir, bueno, la asociación es importante para alcanzar economías de escala. Las economías de escala permiten acceder al financiamiento. Digamos que en lo que se me planteó, esa era la secuencia, pero yo quiero destacar una cosa. No solamente el hecho de que la asociatividad y la integración económica hacen posible asumir escalas y volúmenes que hagan más rentable la comercialización de algún producto, no solamente esto permite acceder al financiamiento, sino destacar el hecho de que para que esta apropiación de los eslabones de la cadena sea posible por parte de los productores, es necesario el financiamiento. Es decir, que ahí hay un círculo que puede ser virtuoso si existe la intención de que así sea. Es decir, reitero, la condición para acceder al crédito definitivamente son proyectos rentables, y los proyectos rentables normalmente manejan escalas, economías de aglomeración, etcétera. Por supuesto que hay algunas excepciones, pero en términos generales el volumen es fundamental para una buena comercialización y una sostenibilidad de entregas de volúmenes. Bueno, entonces necesitamos el crédito no solamente para sostener esas empresas, sino para crearlas. Por lo tanto, la alternativa de solución que nosotros estamos manejando no solamente es promover instituciones que otorguen crédito y otros servicios que les permitan trascender el vínculo estrictamente financiero. Se trata de otorgar crédito para que precisamente sean capaces de apropiarse, estén en condiciones de apropiarse de toda la cadena. De otra manera, es difícil que los pequeños productores puedan, sin contar con el apoyo de crediticio, echar a andar una primera empresa, una empresa de comercialización, una empresa beneficiadora. Sabemos que las instituciones de la banca de desarrollo tienen limitaciones para otorgar este tipo de créditos, de tal manera que si no es posible que la banca de desarrollo participe en este tipo de impulsos mediante programas específicos que promuevan la integración económica, pues la sugerencia para nosotros, y es una sugerencia que también podemos dar evidencia de que funciona, es que sean las entidades financieras en manos de los mismos productores
las que ayuden a que puedan completar esta apropiación de los distintos eslabones. Es decir, hay una vinculación, las economías de escala permiten acceder al crédito, pero también el crédito permite generar economías de escala y articular eslabones para lograr una cadena de valor y una cadena de valor que esté en manos de los productores. La siguiente, por favor. Sí. Bueno. Entonces, es necesario, evidentemente, propiciar escalas rentables, es necesario propiciar una adecuada articulación entre los eslabones de la cadena. De otra manera, no vemos la posibilidad de tener un acceso al crédito o de mantener una posibilidad, una sostenibilidad de proyectos de inversión que, si bien pueden ser apoyados inicialmente por instituciones, difícilmente se van a sostener. Pero otro requisito que nos parece fundamental y que no me voy a detener mucho por razones de tiempo es la equidad y la sostenibilidad. Es decir, estamos hablando de empresas con una visión de equidad en la que la distribución de los beneficios sea de manera equitativa, en la que haya una participación democrática de los productores. No estamos pensando únicamente en empresas que generen altas utilidades. De hecho, en algunos de los planes de negocio, con el afán de diseñar proyectos de integración que hemos participado como colegio de posgraduados, la utilidad que se ha diseñado en el plan de negocios es muy pequeña, es un mínimo para garantizar, digamos, que las empresas, las instituciones financieras apoyen el crédito. Pero, ¿en dónde se va la mayor parte de la utilidad? Pues, por ejemplo, en el pago a los productores cuando se les compra en el centro de acopio del producto. De tal manera que con esto quiero ejemplificar que lo que estamos buscando no es una máxima ganancia que quede en manos de unos cuantos, sino estamos buscando el beneficio de la mayor parte de los productores. Una empresa que compre a los productores, cualesquiera que pudiera ser este producto, ¿no? Desde semillas de achote hasta látex para el hule, tendría que pagar un mejor precio que, obviamente, el que están obteniendo actualmente por medio de un intermediario que, como todos los que estamos en el medio rural sabemos, es mejor conocido como coyote. Entonces, estamos hablando de empresas bajo un enfoque de equidad y bajo un enfoque de sostenibilidad, es decir, que no amenacen al medio ambiente, que no amenacen la biodiversidad. Evidentemente, esto también está contemplado. La siguiente lámina, por favor. Sí, bueno. ¿Existen este tipo de entidades? Sí, existen este tipo de entidades financieras, existen este tipo de entidades no solamente que funcionan bien, que tienen una cartera vencida de cero, que responden a todos los criterios que se exigen desde el punto de vista financiero. Ahí hay una muestra y un comercial, un libro en el que tuve la oportunidad de participar. Y no solamente señalo estos ejemplos porque son entidades financieras que funcionan bien, sino también que, sobre todo en el caso de algunas, están contribuyendo a esa conformación de toda la cadena de valor. En el caso del Tariata con aguacateros, en el caso del Popocatépetl ya lo mencioné con el caso del sorgo y artesanas, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, se trata de una integración económica bajo un enfoque de equidad y sustentabilidad, pero que cuide la competitividad. La siguiente, por favor. Sí, es decir, me comentaban que señalara la importancia del mercado. Definitivamente, la visión que estamos hablando, el enfoque teórico de cadenas de valor, así lo mandata, es identificar el mercado, identificar las necesidades y las características del mercado. Y esto es particularmente importante no solamente porque lo digan los teóricos, existen numerosas experiencias en el medio rural en que el afán de producir
termina lamentablemente en manos de los intermediarios y no en mejores precios para los productores, porque los canales de comercialización no fueron visualizados de antemano y entonces se pierde la magnífica oportunidad de mejorar las condiciones de los responsables de las unidades de producción. Adelante, por favor. Sí. Bueno, ¿cuáles son los aspectos clave para lograr esta integración? Pues evidentemente ver la cadena completa y promover una serie de cambios en la producción, en el manejo post cosecha, etcétera, no siempre visualizando el mercado y las características que éste exige. Y aquí algunas veces me han preguntado si esto puede requerir de estudios de mercado demasiado sofisticados, demasiado complejos, caros. Bueno, pudiera ser el caso, pero muchos de los productos con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la experiencia del colegio son productos que tienen un mercado bastante fácil de identificar. Además, como hemos dicho, es un proceso gradual. Entonces, pudiera ser que el primer mercado, el primer, digamos, paso que tendrían que dar los productores es quizá dejar al intermediario que va al pie de parcela para pasar a un intermediario regional y quizá de un intermediario regional a otro tipo, incluso a un broker. Los brokers finalmente no dejan de ser intermediarios, aunque tienen muchísimas ventajas para algunos productores el venderle a un broker. Entonces, en la gran mayoría de productos en la que nosotros hemos participado, el estudio, el análisis de qué es lo que el mercado requiere, los volúmenes y todo eso, no es algo particularmente complejo. Puede haber productos en los que sí, pero digamos, ahí, en ese caso yo diría, ahí es fundamental el apoyo de una institución gubernamental cuando sean productos que a nivel internacional tengan una demanda y que no conozcamos bien el detalle. Un ejemplo de eso pudiera ser en el caso del achiote, que hoy está siendo producido en varias entidades de nuestro país y que va a tener un incremento significativo en sus volúmenes, pues el mercado internacional hoy está demandando colorantes naturales que se pueden obtener de la semilla de este cultivo. Pero es un mercado que conocemos poco y ahí habría que indagar más profundamente, hacer un análisis que sí exige más tiempo y algo de recursos. Pero precisamente ahí me parece que es un papel importante de las instituciones para apoyar este tipo de investigaciones. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, para eso lo que nosotros proponemos es una estrategia, es decir, que no se trata únicamente de decir que es mejor la integración, que es mejor la integración asociada al financiamiento, sino también decirles que consideramos que para lograr esto, lo que es fundamental es un proceso de formación. No voy a dar muchos detalles del proceso de formación por razones de tiempo, pero sí lo que consideramos fundamental para lograr esto es la formación de productores para que ellos sean activos en su propio desarrollo y la formación del personal técnico que atiende a los productores para desarrollar las capacidades de promoción, diseño y evaluación económica. Es decir, se trata de personal técnico que tenga claro las necesidades de atender para no solamente producir más, sino también para encontrar los canales de comercialización y valorar la viabilidad financiera y económica de los proyectos que están impulsando. Los procesos de formación exigen una metodología específica. La siguiente lámina, por favor. Y ahí va otro comercial. Es un libro en el que en cierta medida no está todo el libro dedicado a eso, pero ya se describe de alguna manera esta metodología que hemos estado poniendo en práctica y que permite formar a los productores sobre la misma base de su proceso de trabajo y al personal técnico para que logren precisamente las capacidades que les permitan
promover, diseñar, formular los planes de negocio y, por supuesto, apoyar la gestión de las empresas que los productores hayan determinado como prioritarias y que conformen el proyecto de integración económica que estamos proponiendo. La siguiente, por favor. Bueno, con esa estrategia y cerrando ya mi presentación, quiero decirles que esta estrategia expresa el compromiso del colegio de atender la problemática nacional a través de objetivos específicos y en los que la transferencia de conocimientos es el pilar fundamental. Y bueno, es un esfuerzo del equipo académico por atender sus 3 grandes compromisos, que es precisamente articular la formación, la investigación y la vinculación, el servicio, de una manera integral. Y con esto quiero decir que la estrategia que estamos proponiendo también busca dar respuesta a la nueva visión que hoy impulsa la ciencia y la tecnología, la cual tiene como visión última el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, claro, sin perder de vista el rigor científico. Con eso termino mi presentación y en la siguiente lámina, si me hace favor, está el correo de contacto de su servidora. Muchas gracias, muy amable. Doctora Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. En estos momentos vamos a dar inicio a la ponencia del ingeniero David Ojeda Yáñez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Pues antes que nada, quiero agradecer a los organizadores la invitación que nos hacen a este seminario. Para mí es un placer compartirles las experiencias que hemos tenido en Capital Mujer en el área del Istmo de Tehuantepec. En este caso, nuestra participación consiste en hablar de la Asociatividad de Mujeres para el Financiamiento de Proyectos Productivos, la experiencia de la SOFOM Capital Mujer. Mi nombre es David Ojeda Yáñez y soy el director general de esta organización. Antes que nada, y como dice la canción, hablando de mujeres, las mujeres emprendedoras, ¿cómo es el mundo de las mujeres emprendedoras en el mundo? Según un estudio del IFC publicado en 2019, las empresas fundadas por mujeres representan casi 1/3 de las empresas en todo el mundo. Así pues, las mujeres generan el doble de ingreso por dólar invertido, ¿se dan cuenta? Sin embargo, las mujeres reciben menos de la mitad del financiamiento. El IFC estima que el 68% de las empresas, propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres, tienen necesidades de crédito no cubiertas. Es decir, hay una gran cantidad de mujeres que están excluidas del sistema financiero. En México, financiar a las mujeres representa una oportunidad de 6.502 millones de dólares. De casi 1.200 millones de MIPYMES en México, unas 340.000 están en manos de mujeres. Muchas de ellas buscan financiamiento. Las mujeres empresarias son responsables de su grupo familiar, ya que el 70% son jefas de familia. El 66% llevan las finanzas del hogar y el 77% apoyan financieramente a más de un familiar. La carga que tienen las mujeres en México, en sus familias, es impresionante. El mismo IFC en 2019 hizo una encuesta donde pregunta cuántas personas reciben ayuda económica de usted, a las mujeres, ¿no? Y encontraron que en el 23% de los casos apoyaban a un solo familiar. En el 32.6% apoyaban a 2 familiares, el 22.20% a 3, el 13.8% a 4 y así sucesivamente. Ya muchos menos, en 5, 6 o hasta 7. Podemos observar que las mujeres tienen la carga más grande, que pueden apoyar de 1 hasta 4 en una proporción muy alta. Más del 90% de mujeres están apoyando a 4 familiares en sus hogares. ¿Qué pasa en el Istmo de Tehuantepec? Esta es una situación bien interesante. Voy a citarle a Cornelia Gibeler. Las mujeres caminan erguidas y dignas, sin precipitarse, sin precipitarse jamás. En la vida todo tiene su espacio y su tiempo.
dar y recibir, intercambiar, comprar y vender. Estas son las tareas de las mujeres, que desde temprana edad se confía a las muchachas. Las mujeres ismeñas no vivieron en condiciones de desigualdad ni de dominio, ni de explotación. Desarrollaron relaciones de complementariedad con las actividades económicas de los hombres, jugando un papel muy importante en la economía de la región y en la reelaboración de la identidad étnica. No es raro ver a las mujeres ismeñas trabajando comercialmente, ya que lo hacen con gusto y de buena voluntad por la educación ancestral que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que consiste en ayudar al padre, tío, hermano o esposo para alejar de ellos la miseria económica, pero no admiten vivir con asignación diaria del marido. Por lo menos desde el siglo XIX, existe registro de su carácter ahorrativo y empeño en la economía familiar. La función de la mujer zapoteca ha desempeñado en la vida económica de la familia y a nivel comunitario, le otorgó un lugar especial en el conjunto de la sociedad zapoteca, lo cual la hace notablemente diferente a las mujeres de otras comunidades. Es decir, mientras en otras partes del país las mujeres han vivido una situación de exclusión, de sometimiento, etcétera, no es el caso del Istmo. Y por eso es interesante el título de este trabajo, porque hablamos del empoderamiento. Aquí no se necesitaba empoderar a las mujeres, ya están empoderadas por la misma cultura que viene, donde vienen naciendo. Estas mujeres ya están empoderadas. ¿Y qué más empoderamiento? Si son las dueñas de la situación económica. Quienes están a cargo del comercio dominan, ¿no? Y tienen ese poder. Entonces, la mujer zapoteca en el Istmo de Tehuantepec no necesitaba ser empoderada, necesitaba el apoyo para poder desarrollar las habilidades que de por sí ya tienen. Entonces, esto es una situación bastante interesante. Esta cita que les hago es de Marinela Miano Barroso, en un texto de una ponencia que se presentó en un Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas, Mujeres Zapotecas, el enigma del matriarcado, ¿no? Esto fue hecho en 1998. Y ahora observen esta gráfica. La población femenina económicamente activa en Juchitán en 1890 reportaba las siguientes actividades. Observen: atoleras, cocineras, costureras, chocolateras, floristas, lavanderas, regatoneras, taberneras, torcedoras y tortilleras. ¿Ustedes creen que haya cambiado mucho esto? Estas actividades continúan. Y esta información viene de un fondo de censos y padrones en la sección Juchitán, por ahí de 1890, ¿no? Esta gráfica está exponenciada en forma exponencial, entonces aquí podemos ver de 1 hasta 10,000. Vean cómo las actividades que estaban en ese tiempo persisten todavía. Es obvio que muchas de esas actividades se han persistido, pero también se han cambiado, se han agregado otras. Se han agregado nuevas actividades. ¿Por qué? Porque la vida económica ha sufrido cambios. La forma de interactuar hoy es distinta a lo que se hacía hace 100 años, ¿no? De ese tiempo a la fecha, poco han cambiado esas actividades. La gran mayoría se conserva hasta la fecha y se han agregado algunas otras. Sobre todo considerando que actualmente muchas de estas mujeres son profesionistas, pero la gran mayoría continúa en actividades de carácter informal, lo cual las deja fuera del sistema financiero, ya que para tener acceso a las diferentes oportunidades de financiamiento, ¿no? Las deja fuera para tener acceso a las diferentes oportunidades de financiamiento. Con estos antecedentes, en el año 2006, Capital Mujer llevó sus servicios de microcrédito a la región del Istmo de Tehuantepec para contribuir al desarrollo de estas mujeres trabajadoras. Hablaremos un poquito de qué es Capital Mujer. Orígenes. Vamos a hablar un poquito de la filosofía de Capital Mujer. Capital Mujer, antes de avanzar, Capital Mujer es nuestra razón social. Nuestra razón social es Capital Mujer SADCB, SOFOM, ENR, y nuestro nombre comercial en la región es Más Capital, como lo pueden observar aquí abajo.
Desde el origen de nuestros pueblos, nos distingue una cultura de comunión entre las personas y su entorno, basada en el incremento de la calidad de vida y la conciencia humana, con aportaciones únicas a la pirámide de desarrollo humano. Conocimientos que le permitieron a nuestros antepasados vivir en armonía con sus alrededores por milenios. Esta cultura se mantiene en Oaxaca. Reserva Espiritual de México. Nos distingue la comunidad, la Guelaguetza y el Tequio. Se suma a ello una fuerte influencia en la orientación al desarrollo de los pueblos, adquiridos en la Universidad Autónoma Chapingo, de donde los fundadores hemos egresado. Es de esta combinación de donde nace Más Capital. Preámbulo. Ante el escenario global actual de inestabilidad ambiental, financiera y en la crisis de valores de la sociedad moderna, se requiere un cambio de óptica, donde no solo nos centremos en el capital financiero como fin último del ser y comunidad de medida de las personas, moviendo el foco de atención a traducir los esfuerzos en torno al desarrollo. Esto implica reenfocar hacia los valores universales, hacia lo imperecedero del ser humano como lo prioritario, comprendiendo todo lo demás como auxiliares para su logro, incluyendo con ello el capital. Aprendizaje. En Más Capital, creemos que todo ser humano tiene la capacidad de mejorar, aprender y desarrollarse de manera holística. Calidad de vida. Esto se traduce inevitablemente en una mejor calidad de vida de aquel que persigue este desarrollo, para quien lo emprende, así como también para su entorno, generando una onda de impactos positivos en la sociedad. Aspiración. Sabemos que existen personas que por sus condiciones financieras actuales no tienen las facilidades para alcanzar ese potencial, limitándolos en su aspiración esencial de tener una vida digna. De aquí se desprende entonces nuestra visión como institución. Y nuestra visión es, somos una empresa perdurable, porque mientras existan sueños de alcanzar una vida digna, Más Capital prevalecerá. En tanto que nuestra misión declara, en Más Capital contribuimos al desarrollo, apoyamos a toda persona comprometida a mejorar su calidad de vida a través de servicios financieros innovadores. ¿Cómo lo hacemos? Otorgamos microcréditos a grupos de mujeres que tengan una actividad productiva que les permita generar ingresos. ¿Y por qué es así? Como dice este antiguo proverbio africano, porque si quieres llegar pronto, ve tú solo. Si quieres llegar lejos, ve en grupo. Sinergia. Nuestros grupos son grupos de 3 hasta 20 mujeres. Las actividades que tienen cada una de estas mujeres no tienen que ser las mismas. Es más, no deben ser las mismas, para darle consistencia, solidez a este grupo. De otra manera, cuando una actividad es la misma, está sujeto un grupo a los vaivenes que tenga la economía y las necesidades de mercado también. Entonces, no deben ser las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, ¿por qué lo hacemos en grupo y por qué provocamos esta sinergia? Porque la cultura de apoyo mutuo está profundamente arraigada en nuestra población. Es parte de la comunalidad. Todas nuestras señoras, nuestras mujeres saben que lo que hoy se hace por alguien, mañana se puede hacer por ti. A esto se le conoce como guelaguetza. Como Más Capital tenemos sucursales distribuidas en toda la región del sureste de México. Entonces estamos distribuidos como se puede ver en el mapa. En Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, ¿no? Y Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. No, Hidalgo ya no llegamos. Hasta acá estamos. Hoy somos 51 sucursales, somos ya a esta fecha. Y aquí estamos en el Istmo. Aquí estamos aportando a estas mujeres guerreras, a estas mujeres emprendedoras, a estas mujeres poderosas, por quienes trabajamos también. Les voy a mostrar algunos hechos.
sabiendo que más capital contribuimos al desarrollo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de 2006 a la fecha, hemos dispersado recursos por 1.500 millones de pesos con una recuperación mayor al 95%. Es decir, una mora muy controlada. Hemos atendido a más de 150,000 mujeres en este tiempo. Nuestro crédito promedio en la región es de 16,000 pesos. Y nuestros montos de crédito van desde 1,000 hasta 50,000 pesos. ¿Cuáles son las actividades productivas? Hace un rato mostrábamos las actividades que había en 1890. Ahora, ¿qué actividades productivas atendemos? Bueno, principalmente, fíjense lo importante de la zona, que eso yo creo que a nadie se le escapa. Elaboración de alimentos, venta de ropa y calzado, venta por catálogo, tiendas de abarrotes, carnicerías, dulcerías, tortillerías, estéticas, etc. ¿Qué tienen en común estas actividades? O la mayoría de ellas. Tienen en común que no necesariamente están dadas de alta en Hacienda y que por lo tanto no son parte de la economía formal. Y por lo tanto, dada la naturaleza de estas actividades que realizan nuestras clientas, es muy difícil insertarlas en el sistema financiero formal. Es decir, declarar sus actividades económicas ante el fisco. El alcance de programas oficiales, en tanto estén basadas en demostrar la formalidad de estas, siempre quedarán excluidas. Y es ahí donde trabaja Más Capital. Más Capital se dirige precisamente a ese mercado de mujeres que están excluidas, en este caso no desempoderadas en el istmo, pero sí excluidas del sistema financiero. Las mujeres pueden ser excluidas de muchas maneras, de la economía familiar. En el istmo las mujeres no tienen que pedirle permiso al marido pues, para pedir un crédito, como sucede en otras partes, en muchas partes donde estamos trabajando. En el istmo las mujeres, ahí sí, ellas tienen el poder de solicitar los recursos que necesitan para realizar sus actividades. Por lo tanto, es muy difícil que programas oficiales logren llegar a estas comunidades porque pues, no van a tener su alta de Hacienda, no van a tener cosas que muchas veces se les pide para alcanzar estos programas. Con esta base nosotros hemos trabajado con IFC, con Banca de Desarrollo de Estados Unidos también, que han estado poniendo mucha atención en el istmo de Tehuantepec y nos han otorgado recursos para apoyar a estos grupos de mujeres en estas diversas actividades. Entonces, con esta experiencia que tenemos en estos años de trabajo, somos una empresa que tiene la experiencia suficiente y la especialización, metodológica, ¿no? Para incidir en el desarrollo de las mujeres emprendedoras, no solo del istmo de Tehuantepec, sino en todo el país. De mi parte, es todo lo que les quería participar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al ingeniero David Ojeda Yáñez, director general de la SOFON, Capital Mujer de Oaxaca, por compartirnos este tema interesante. A continuación, si nos permite, vamos a hacer unas breves preguntas. En primer término, me gustaría que nos respondiera la doctora Laura Elena la siguiente pregunta. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cómo diseñar una estrategia completa para lograr que los productores sean los dueños de la cadena productiva y que esto les permita llegar hasta los mercados internacionales? Gracias, Irán. Bueno, la postura que nosotros tenemos es que el pilar fundamental de la estrategia es la formación. Es decir, que los productores tienen que estar convencidos de las ventajas que les ofrece esta integración económica, la cadena. Hay un asunto que pudiera sonar a manera de chanza, pero la pedagogía de los números es contundente.
¿A qué me refiero con la pedagogía de los números? Y obviamente es un concepto con el que estoy bromeando, ¿no? El hecho de que los productores visualicen en la integración económica las ventajas concretas. Un ejemplo de eso es que en lugar de venderle al coyote, por ejemplo, los productores de látex a 14 pesos, le puedan vender a una empresa comercializadora propia, a 27 pesos el kilo o 27,000 la tonelada, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, esa diferencia de 14 a 27 es un detonador del interés de los productores por asociarse y generar una empresa de la cual sean dueños. Ese sería un paso. Evidentemente, aprender a ser dueños y todo lo que esto implica en la formación. No tienen que meterse necesariamente, como cualquier dueño de una empresa, no tienen que saber todos los detalles, ni ser los contadores, ni ser los encargados de todo el proceso informático, etcétera. Para eso deben de contratar. Y las empresas que nosotros manejamos, en mi ponencia yo insistí mucho en las economías de escala. Las empresas que nosotros estamos proponiendo son empresas, digamos, por ejemplo, en el caso de Lule, volviendo a ese ejemplo, donde participen 300, 350 productores en los que la empresa les compre el látex, siendo una empresa de ellos, a mucho mejor precio y se encargue del beneficiado y, por supuesto, de venderlo a quien, aprovechando ya el hule laminado, lo lleve a otros productos terminados. Entonces, no sé si con esto respondo la pregunta, pero la idea es la formación, la capacitación es el pilar fundamental y, por supuesto, asesorías técnicas puntuales en todo lo que requiere no solamente la parte productiva, sino también la parte administrativa. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta para el ingeniero David Ojeda. ¿Capital Mujer Sofom ha tenido una mujer como directora general? ¿O cómo participan las mujeres en el Consejo de Administración? Hola, sí. Miren, en el Consejo de Administración, nuestro presidente precisamente es una mujer, la contadora Gladys Carrasquedo. Y como directora general, pues todavía no ha habido necesidad de cambiarme, pero en cuanto me queme seguramente que vamos a buscar un relevo en ese aspecto. Y nuestra directora de Administración y Finanzas también es una mujer. Y de ahí, más de la mitad de nuestros gerentes, nuestros gerentes de sucursales son mujeres. Tenemos mucha participación de las mujeres en nuestra empresa también. No sé si esto es suficiente para responder la pregunta. ¿Sí me escucharon? Ok, Es correcto, muchas gracias. gracias. Aquí detalles con la conexión, pero seguimos adelante. A la doctora nuevamente le pedimos su participación. Nos preguntan, ¿existe alguna posibilidad de trabajo con la banca de desarrollo para potenciar el impacto de su organización en su trabajo de apoyo a las mujeres? A ver, sí existe la posibilidad, pero en estos momentos, por ejemplo, en el caso de financiera, bueno, no estoy muy clara de qué es lo que está pasando, pero se anunció, usted creo que casi todos los que estamos aquí nos enteramos de que se hablaba del cierre, había serios problemas con financiera, realmente no sé qué es lo que está pasando. Eso descarta prácticamente a una institución. Y en el caso de FIRA, por ejemplo, FIRA opera a través de la banca privada. Entonces, la banca privada tiene exigencias muy concretas que habría que cubrir. Los proyectos que nosotros manejamos perfectamente cubren las exigencias de la banca privada. Es decir, en la medida en que la escala que planteamos asegura la rentabilidad y bueno, ese es el papel precisamente de nosotros, ver que el proyecto sea viable financiera y económicamente. Y lo que tratamos siempre es de que esos proyectos cubran todos los requisitos de la banca de desarrollo, de la banca privada incluso, de que se cubran todos los criterios que ellos establecen. De hecho, hace poco acabamos de estar con la gente de FIRA, con la gente financiera, viendo la posibilidad de que
apoyen un crédito para una experiencia de integración que se está dando en Campeche. Y en principio, o sea, todavía no está aprobado el crédito ni cosa, pero en principio les pareció viable el proyecto, ofrece rentabilidad, un alto impacto social, tienen interés en que se cubran todavía algunos aspectos que mencionaron en aquella reunión y que no tiene caso entrar en detalle en este evento, pero en principio pareció la posibilidad, se vio la posibilidad de que ellos otorguen el crédito a este amplísimo grupo de productores que está participando en Campeche en la producción de achote para el mercado internacional, para el mercado de colorantes que mencioné yo en mi ponencia. Entonces, sí hay una posibilidad de vinculación con la banca de desarrollo. Pero nosotros insistimos mucho también en que los grupos vean la posibilidad de desarrollar sus propias entidades financieras, porque la entidad financiera propia, decirlo así, va a ser un brazo decisivo para constituir todos los eslabones de la cadena y en ese sentido creo que habría que insistir en eso. Pero por supuesto que la banca de desarrollo sería ideal que participara. Y no me refiero únicamente a que participe otorgando el crédito, a que participe también apoyando el desarrollo de toda la cadena de valor y no nada más un trato estrictamente financiero. Necesitas 13 millones, ok, yo te los presto, tú cubres estos requisitos y yo te los presto, ¿no? Sino que la banca de desarrollo viera la potencialidad de ir ampliando la acción de los productores en otros eslabones de la cadena, pero tal vez eso sea mucho pedir. Espero haber respondido a la pregunta. Creo que sí, doctora. Para el ingeniero David, me gustaría hacerle la misma pregunta para obtener sus impresiones al respecto del mismo tema. ¿Existe alguna posibilidad, ingeniero Ojeda, existe alguna posibilidad de trabajo con la banca de desarrollo para potenciar el impacto de su organización en su trabajo de apoyo a las mujeres? Perdón, de hecho nosotros comenzamos trabajando con la banca de desarrollo. De los primeros créditos que obtuvimos para empezar a ofrecer nuestros servicios fue a través de la banca de desarrollo. Trabajamos durante mucho tiempo con FIRA, estuvimos trabajando con Financiera Nacional, estuvimos trabajando con, inclusive con la PRONAFIM, que era una dependencia de la Secretaría de Economía. También trabajamos con Banco de Bienestar, antes de Banco de Bienestar, también trabajamos con ellos. Actualmente no tenemos líneas con la banca de desarrollo, porque hubo una contracción del crédito en la banca de desarrollo y pues tuvimos que buscar otras alternativas para obtener financiamiento. Entonces, sí tenemos, nosotros por supuesto que estamos en la apertura de volver a trabajar con recursos de la banca de desarrollo, por supuesto. Muchas gracias, ingeniero. Si me permiten, para cerrar este panel técnico, me permite la doctora, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los primeros pasos que deben dar los productores para buscar su integración económica en la cadena productiva? Bueno, el primer paso que deben dar es ellos mismos promover, es decir, una vez que ellos ya identificaron las ventajas de la asociatividad y de la integración económica, una vez que están convencidos, definitivamente el primer paso que ellos tienen que dar es ampliar la escala. Es decir, generalmente cuando trabajamos, pues no tenemos a los 300 o 350 productores, o según el cultivo, ¿verdad? Los que se necesiten para alcanzar la escala, o los que estén en el territorio, en la región, el número varía, ¿no? Pero digamos que usualmente nosotros trabajamos con un primer grupo que pueden ser 100 o 200. Lo primero es que ellos tendrían que, una vez convencidos, ampliar esa promoción para asegurar una escala y asegurar los criterios. Es decir, se trata de conformar empresas
de beneficio de los productores bajo principios democráticos de organización, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, los principales encargados de promoverlos son los productores, porque se conocen entre sí y saben quién puede entrar a este proyecto y quién no vale la pena invitarlo o que es mejor dejarlo para un segundo momento. Entonces, ese sería el primer paso, asegurar la escala, y después de la escala, una vez que se tiene, digamos, un aproximado de lo que suponemos que es la escala ideal, lo que hacemos es, junto con ellos, elaborar un plan de negocios. Es decir, hay que ver si es viable financieramente y económicamente el proyecto. Y en este sentido, puede ser que la escala apenas dé un margen y haya que ampliarla, o bien que ya se haya logrado un número aceptable de productores para que el proyecto sea rentable. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Realmente, cuando nosotros hablamos de rentabilidad, lo que pensamos no es tanto que la empresa tenga una TIR, una tasa de rentabilidad muy alta. Lo que queremos es que, por ejemplo, la empresa comercializadora asegure pagar un mejor precio a los productores, aunque la tasa de rentabilidad sea bajita de la empresa. Es decir, no se trata de que sea una empresa que genere muchas utilidades para un pequeño grupo de productores. Se trata de que sea una empresa, por ejemplo, en el caso de la comercializadora, que pague un mejor precio a los productores en el cultivo, lo cual permite, una, hacer a un lado al coyote, y dos, darles un mayor beneficio a los productores. O bien lograr una reducción significativa en los costos de los insumos, en fin, y no necesariamente buscar una TIR muy alta. Esto es muy importante y se lo hemos aclarado a la banca de desarrollo, porque de repente dicen, oye, la TIR es muy bajita. Bueno, la TIR puede ser más alta, pero entonces castigas el precio que estás dando a los productores o el costo que estás reduciendo. Y lo que buscamos es precisamente un alto impacto en el beneficio de los ingresos de los productores o de los gastos que están haciendo al comprar los insumos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por su participación. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, al ingeniero David Ojeda también. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, antes de continuar, me permito informarles a las autoridades municipales, productores y a la audiencia en general que en breve la Comisión Nacional Forestal publicará una convocatoria para el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023, específicamente para la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que los invitamos a estar pendientes de los medios de comunicación de esta institución.